¿Listos? ¿Quién va a ser la candidata o el candidato a la clase? Yo, doctor. ¿Quién es yo? Felipe Gómez. Ok. ¿Sí? ¿Puedo luego? Ok, pues vamos a continuar con el tema. El día de hoy, pues vamos a comenzar con lo que son los trastornos multigénicos complejos. Pues sabemos que estos se deben, pues más que nada, a una interacción entre formas variantes de genes y factores ambientales. A ver si se proyectó, ¿no, verdad? Sí, sí se ven. Ya. Ahora sí está pantalla completa. Ok. Este, pues entonces cuando hablamos de estos trastornos, estamos hablando de que se van a dar, pues en parte por genes y en parte por factores ambientales. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que vamos a tener ciertos genes que van a ser desencadenados por pues, lo que son factores ambientales. Em, las variantes genéticas con al menos dos alelos diferentes a una incidencia en la población menor del 1%, pues vamos a conocer algo que llamamos polimorfismos. Los trastornos genéticos complejos pues van a aparecer cuando se heredan pues juntos varios polimorfismos, aunque de manera individual pues tienen efectos moderados y de penetrancia baja. No todos los polimorfismos pues van a tener eh, la misma importancia. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando hablamos de la diabetes tipo 1, están implicados de 20 a 30 genes, pero solamente de 6 a 7 de ellos tienen mayor importancia y pues ciertos alelos de lo que es el HLA. Entonces, nada más hablando de esto, pues este conjunto va a contener más del 50% del riesgo de padecer diabetes tipo 1. Entonces, aunque hay varios genes involucrados, pues no todos van a tener la misma importancia cuando se habla del riesgo de padecer esta enfermedad. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño dibujito donde dice, ay, pues yo tengo diabetes, pero mi hermana gemela no. Sí, o sea, no es precisamente lo que los genes van a desencadenar, sino que también hay diferentes factores ambientales y los genes que puedan llegar a heredar son los que van a desencadenar pues esta enfermedad. Ahora, pues para hablar de trastornos cromosómicos, pues primero hay que entender que las células somáticas humanas pues contienen 46 cromosomas que corresponden a 22 pares de autosomos homólogos y dos cromosomas sexuales que son XX en mujeres y XY en hombres. Ahora, los cariotipos se reportan en forma pues del número total de cromosomas seguido del complemento de los cromosomas sexuales y después de las anomalías en orden numérico ascendente. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Pues por ejemplo, cuando hablamos de una trisomía 21, lo vamos a designar como 47XY más 21, ¿verdad? Entonces, estos trastornos cromosómicos o trastornos citogenéticos pueden deberse a alteraciones en el número o en la estructura de los cromosomas. Los cariotipos se van a reportar en forma de número total de cromosomas, seguido del complemento de los cromosomas sexuales y después de las anomalías en orden numérico ascendente. Aquí quiero llegar con esto. Pues bueno, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un cromosoma, aquí tenemos el cromosoma X, vamos a tener un brazo corto y un brazo largo. El brazo corto va a ser designado con la letra P, que viene de la palabra petit, y el largo como Q, porque pues sigue de la P, Q, ¿sí? Entonces, esto es para designar tanto lo como es el brazo largo como del corto. Después, gracias a lo que es la tensión de Giemsa, perdón, vamos a producir lo que son estas bandas, que son bandas claras y oscuras en cada cromosoma que vamos a conocer como lo que es el bandeo G. Ahora, ¿de qué nos sirve esto? Pues esto nos va a servir pues para poder nosotros localizar dónde se va a encontrar alguna alteración. Por ejemplo, si vemos que tenemos una connotación XP21.2, pues vamos a saber que es el segmento cromosómico localizado en el brazo corto del cromosoma X, ¿sí? En la región 2, en la banda 1 y en la subbanda 2. Entonces vamos a ver que aquí se puede encontrar alguna alteración. Es para esto lo que nos va a servir, pues, conocer esta connotación. ¿Sí? Hey, Entonces, aquí está.
Entonces, cuando nosotros estemos hablando de alteraciones estructurales en el cromosoma, pues podemos tener desde monosomía, trisomía, mosaicismo, que sabemos que las monosomías son asociadas a un cromosoma normal menos, las trisomías a un cromosoma extra, y el mosaicismo, pues sabemos que está asociado a una o más poblaciones celulares, eh, algunas con un número cromosómico normal y otras con un cromosoma extra o perdidos. Pero hablando de aquí, específicamente, pues vamos a tener algunas como lo que es la deleción, que la deleción no es más que una pérdida de un segmento terminal o intermedio, que si la podemos ver aquí va a ser la sección que encontramos en rojo y podemos ver cómo vamos a encontrar esa pérdida de ese material. También tenemos lo que es una translocación, que pues esto implica más que nada la transferencia de un segmento de un cromosoma a otro. Podemos tener lo que son las translocaciones equilibradas recíprocas, que implica un intercambio de material cromosómico entre dos cromosomas sin ganancia ni pérdida neta de material genético. Aquí podemos ver cómo se intercambia, pero sigue habiendo un material genético equitativo. Mientras en la fusión central o robertsiana también conocida, podemos encontrar que no es recíproca. O sea, vamos a tener material genético eh, que se combina y vamos a encontrar una pérdida, como aquí podemos observar. También tenemos a lo que es la isocromosoma, que se forma cuando se pierde un brazo y el que queda se duplica, lo que da lugar a un cromosoma de dos brazos cortos o largos, como podemos observar aquí. También vamos a tener lo que son las inversiones, que es un reordenamiento asociado a dos roturas en un cromosoma, seguido de la inversión y la reincorporación del segmento roto, como podemos aquí observar. ¿Sí? Y después tenemos al cromosoma de anillo, que es este, que como podemos observar es más que nada una eliminación que afecta a los dos extremos seguidos, por lo que pues va a ser una fusión de los extremos dañados. O sea, podemos ver que aquí están los daños, entonces estos van a girar en sí y van a formar pues un anillo y aquí podemos observar lo que es el material que se está perdiendo. Ahora, después de entender esto, pues vamos a continuar con los trastornos citogenéticos que afectan ahora a los autosomas. Y cuando nos introducimos a este apartado, pues vamos a llegar a lo que son las trisomías. Por ejemplo, tenemos a la trisomía 21, que la conocemos como el síndrome de Down, a otras trisomías como la trisomía 18 o síndrome de Edwards, y la trisomía 13, que también la conocemos como el síndrome de Patau. Ahora, eh, pues sabemos que el síndrome de Down es es la trisomía pues que la verdad más se conoce. Este trastorno cromosómico, pues para empezar es el más frecuente, dado que se da de 1 de cada 700 nacimientos, y pues esta es caracterizada porque pues causa un importante retraso mental. Entonces, Pero, alrededor, pero, ¿cuál es el pero de este trastorno? Bueno, más que pero, ¿cuál es lo mejor de este trastorno? Que no todos son iguales. mm, No todos los Downs son iguales, o sí. no, Todos tienen que ver con el mosaico, ¿no? sí, Entonces y en cambio las otras, pues está bien difícil, todas son incompatibles con la vida, la mayor parte de ellos, pero este no, este puede ujú, vivir y muchos años. Además puede ser, ellos van desde el retraso mental hasta un tipo de inteligencia particular. ¿Qué más? ok. Entonces vemos, alrededor del 95% tienen un cromosoma 21 extra completo. O sea, por ejemplo, como ya les había comentado, el 47 XY más 21. Entonces, el 95% de estos casos de cromosoma extra es de origen materno. La incidencia está muy influenciada pues, obviamente por la edad materna, dado que 1 de cada 1550 nacimientos en mujeres menores de 20 años, 1 de cada 25 en mujeres de mayores de 45 años. Entonces, podemos ver cómo la edad de la madre, pues, ve influenciada pues, pueda el bebé, pues, tener esta trisomía. Aunque tengo entendido que recientes estudios también comentan que no nada más depende de la edad de la madre, sino que también la edad del padre, pues se va a ver influida en este resultado. Mira, Ujú, dicen que en mujeres de edad avanzada,
Sí. Me refiero desde el punto de vista reproductivo. Edad avanzada, ¿qué quiere decir? 40 años, 45, por ahí. Y eso no es cierto, eso no es cierto. Puede verse el síndrome de Down en mujeres jóvenes. Ujú. Eso depende de muchas cosas y la herencia, sobre todo la herencia. No, no todo es mendeliano, no todo es eso. Pueden ser muchas cosas. Y yo he visto, de hecho, pues mira, el hijo del doctor Saeb, que tiene síndrome de Down, pues estaba joven la señora cuando lo tuvo. Creo que fue uno de los primeros, así que no estaba tan ya con una, ¿cómo le llaman? Este, mm, Me refiero a la edad reproductiva, ya no estaba en una edad reproductiva muy grande. Era joven, pues el chiquillo debe tener como 25 años, más o menos, 26 por ahí, ¿sí? Entonces, y yo he visto también este síndrome de Down asociados a otro tipo de malformaciones, ¿no? Y que no caben dentro de lo que es el síndrome de Down y de comportamientos diferentes al síndrome de Down, ¿sí? Cuando menos he visto dos, tres casos, por ejemplo, uno con movimientos, un Down muy, híjole, variable, porque tenía movimientos tetóxicos y no dejaba estar en paz y se movía, se movía, se movía. Me tocó verlo en San Juan de los Lagos. Y el muchachito chaparrito, pero flaco, pero toda la cara era un síndrome de Down. Así que posiblemente un mosaico muy feo, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Ok. Este, entonces, aproximadamente el 4% de todos los casos pues van a tener un material cromosómico extra derivado de un cromosoma de un progenitor que lleva una traslocación del brazo largo del cromosoma 21 al cromosoma 22 o 14. Debido a que el óvulo fecundado posee autosomas 21 normales, pues el fragmento cromosómico traslocado proporciona la misma dosis de tres genes de la trisomía 21. Tales casos son como con frecuencia familiares, por lo que el progenitor es portador de una translocación robertsoniana. Entonces, en este caso, pues la edad materna pues, no tiene ninguna influencia, ¿verdad? En las características clínicas, pues podemos ver rasgos pues bastante característicos de esta trisomía, como la cara aplanada con hendiduras palpebrales oblicuas, los pliegues epicánticos aquí los podemos observar, eh, los surcos simiescos en las manos, retraso mental acentuado que va desde leve hasta moderado, y pues el 40% de los pacientes que tienen este síndrome pues van a tener cardiopatías congénitas, especialmente defectos en lo que es el cojinete endocárdico, responsable pues de la mayoría de las muertes en la lactancia y en la infancia, e inclusive un aumento de 10 a 20 veces en el riesgo de una leucemia aguda, respuestas simultáneas anómalas que conducen a infecciones recurrentes e- y también lo que es no, autoinmunidad frente a la tiroides y pues una enfermedad de Alzheimer pues prematura. Aquí tenemos lo que es la trisomía 18 o síndrome de Edwards. Esta es pues menos común, tiene una incidencia de 1 de cada 8,000 partos. Y pues aquí podemos observar algunas características clínicas como lo que es un occipucio prominente, retrozo mental, la micrognatia, orejas de implantación baja, un cuello corto, lo que son los dedos solapados, malformaciones congénitas cardíacas, malformaciones renales y una abducción limitada de la cadera. Y aquí podemos observar lo que es la trisomía 13 o síndrome de Patau. Esta es todavía menos común, es con una incidencia de 1 de cada 15,000 partos. En esta vamos a poder encontrar lo que es la polidactilia. Podemos observar aquí los dedos, tiene de más. Una microcefalia y retraso mental, lo que es el paladar y labio hendido, malformaciones renales, malformaciones cardíacas, lo que es la hernia umbilical, que son pues las características clínicas de este síndrome. Sí sabes, sí sabes que en Brasil hay personas que tienen 6 dedos en cada No, mano y en cada pie. ¿en serio? Sí, en serio. Yo lo estaba en un documental sobre el número 12. Mm, El número 12, 6 y 6 son 12, ¿no? sí. Porque en algunas escrituras cuneiformes encontradas en Irán, Irak,
¿sí? La escritura cuneiforme se hace referencia al número 12 y a gente que tiene 12 dedos, ¿sí? Y en Brasil encontraron una familia que tienen 6 dedos y todos son útiles, no son inútiles, ¿sí? Entonces, sí, pero también los tienen en los pies, no nada más en las manos. Entonces, interesante ver qué tipo de síndrome sería eso, o simplemente pura polidactilia. Pero en la polidactilia la mayor parte de los dedos o una parte de los dedos no sirven, o sea, no tienen una función. Sí, pues está interesante. Bueno, ¿qué más? Ok, entonces ahora vamos a ver lo que es el síndrome por lesión del cromosoma 22q11.2, que como ya les había comentado, entonces vamos a encontrar que, por ejemplo, estaríamos hablando del cromosoma 22 en el brazo largo, en la región 1, banda 1, y lo que sería su banda 2. Entonces aquí el problema se encontraría en esta región. Entonces, este síndrome por lesión del cromosoma 22q11.2 es realmente bastante frecuente. Lo vamos a encontrar en una de cada 4.000 nacimientos y se debe, pues como les comentaba, a una pequeña lesión en esa región. Entonces, las características clínicas asociadas a esta lesión pues van a constituir un espectro que comprende lo que es el síndrome de DiGeorge y el síndrome velocardiofacial. Aquí podemos encontrar unas imágenes de referencia. Ahora, estos síndromes son muy parecidos, solamente que la diferencia radica en que, por ejemplo, la inmunodeficiencia de linfocitos T y la hipocalcemia son más prominentes en lo que es en el síndrome de George, mientras que la dismorfia facial y las malformaciones cardíacas pues van a ser más acentuadas en lo que es el síndrome velocardiofacial, pero en general comparten algunas características clínicas, como lo que son los defectos cardíacos congénitos, alteraciones en el paladar, dismorfia facial, retraso en el desarrollo, aumento de la incidencia de trastornos psiquiátricos, como lo que es la esquizofrenia, bipolaridad, trastorno con hiperactividad, lo que es el déficit de atención, y como les comentaba, lo que es el déficit variable de linfocitos T y el hipoparatiroidismo, pero en general, pues como se dan la de lesión en la misma región, pues son síndromes realmente muy parecidos. Ahora, llegando a lo que son los trastornos citogenéticos que afectan a los cromosomas sexuales, pues vamos a encontrar dos síndromes de gran importancia, el síndrome de Klinefelter y el síndrome de Turner. Ahora, en lo que es el síndrome de Klinefelter, pues más que nada lo vamos a conocer como un hipogonadismo masculino asociado a dos o más cromosomas X y al menos a un cromosoma Y. Tiene una incidencia alrededor de 1 por cada 600 nacimientos, pues obviamente en hombres, en el cual vamos a encontrar que se va a hacer 47XXY, que es el más frecuente, que aproximadamente el 90% de los casos, y pues ya el resto van a ser mosaicos. En este síndrome vamos a encontrar características clínicas como lo que son la infertilidad masculina, el retraso mental mínimo o realmente nulo, una elevada incidencia en lo que es la diabetes tipo 2, ausencia de características sexuales secundarias masculinas, ginecomastia, testículos atrofiados, concentraciones plasmáticas elevadas de hormona estimulante del folículo y de estrógenos, osteoporosis y fracturas por el desequilibrio de las hormonas sexuales. Entonces podemos ver aquí cómo sería una persona característica pues con este síndrome, ¿verdad? También vamos a encontrar lo que es el síndrome de Turner, que pues también es un hipogonadismo en fenotipos femeninos debido a una monosomía completa o parcial de cromosoma X. Entonces, aquí vamos a encontrar que la variabilidad cariotópica explica la heterogeneidad del fenotipo de Turner, que es el 45X, ¿sí? Por lo mismo que es una monosomía. Entonces, en el 75% de los casos el cromosoma X es de origen materno, lo que apunta a que el defecto primario radica en la gametogenia paterna. Las características clínicas de este síndrome, pues vamos a ver que vamos a encontrar lo que es la linfedemia en el cuello, manos, pies, cuello helado, o sea, debido a esto a la dilatación linfática pues precoz, estatura corta, un tórax ancho,
amenorrea primaria, falta de desarrollo de las características sexuales secundarias normales, ovarios muy atróficos y fibrosos, y también lo que van a hacer lo que son las cardiopatías congénitas, en particular lo que es la coartación aórtica. Ahora, Ujú. El hipogonadismo y la falta de la modulación sexual secundaria se deben a que son necesarias dos cromosomas X para una ovogenia normal y para el desarrollo ovárico. Entonces, en este caso, pues no lo tenemos, solamente estamos teniendo una X, ¿verdad? a ver, Entonces, te voy a hacer una pregunta. ujú, Te llega una, una muchacha a tu consultorio ujú, con todas las características de un síndrome de Turner, ok, pero es de bajos recursos económicos. Y quieres saber tú si en verdad eres un Turner o no, entonces no le puedes hacer un cariotipo. ¿Sí? ujú, La muchacha o la persona tiene rasgos femeninos. ¿Sí? ujú, sí, Y ella quiere esa, va bien, como no ha arreglado, quiere saber por qué no ha arreglado. ¿Cómo sabes tú si genotípicamente es hombre o mujer? Porque mm, fenotípicamente parece una mujer, ujú. pero genotípicamente, ¿cómo le harías? Si no tienes manera de hacerle nada de genética, me refiero a hacer un, ¿cómo se llama? Un DNA y todo ese tipo de cosas. Un cariotipo. ¿Cómo le harías? ¿Qué es celularmente, qué es lo que le da la feminidad a una mujer desde el punto de vista genético o histológico? ¿Cómo se llama esa estructura que está en el núcleo? ¿Te acuerdas? No, Bueno, pues tú le puedes hacer una cosa que se llama corpúsculo de Barr. ok. El corpúsculo de Barr, si está presente en las células, ¿es hombre o mujer? ¿Mm? A ver, pues lo encuentras en el núcleo. ¿Es hombre o mujer? Corpúsculo de Barr positivo en una persona que parece que tiene un síndrome de Turner. ¿Hombre o mujer? Mujer, 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 el corpúsculo de Barr es el que dice que es mujer. Entonces, eso lo puedes hacer tú en la mucosa oral. En la mañana temprano, le mandas un patólogo a un departamento de patología donde tengan orceína y le haces ahí mismo que le hagan una toma de muestra de la mucosa oral, la tiñen con orceína y esa tinción dura cuando mucho 5 minutos y después se desaparece todo. Y el patólogo tiene 5 minutos para encontrar el corpúsculo de Barr. Pero si no se encuentra, ¿qué otra opción tienes? O si en ese departamento de patología, o el patólogo que lo mandes en la vida pública, o sea, privada, no tiene la orceína. ¿Dónde más se puede encontrar el corpúsculo de Barr, aparte del epitelio? En los neutrófilos. Ahí, en los neutrófilos. Si tienes unos expertos en ver eso, los de laboratorio, ¿sí? En el laboratorio se pueden detectar corpúsculo de Barr en un neutrófilo, ¿sí? Entonces es una manera de saber. Bueno, y la otra, pues le das un ultrasonido a ver si tiene útero o no tiene. Bueno, ¿qué más? ujú. Bueno, pues ya esto sería todo de mi parte. Mi compañera Nadia va a venirnos a hablar de los trastornos monogénicos de herencia no clásica. A ver, Buenos días, sí me escucho, ¿verdad? sí.
Bueno, yo soy Nadia y voy a continuar con lo que son los trastornos monogénicos de herencia no clásica. Estos trastornos con el paso del tiempo se han visto, bueno, se ha visto más evidente que la transmisión de algunos trastornos no sigue los principios mendelianos clásicos, o sea, refiriéndonos a los alelos pues, recesivos y dominantes. Y estos trastornos monogénicos se pueden clasificar en 4 tipos. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? El primero son enfermedades causadas por mutaciones en lo que son repeticiones de trinucleótidos. El segundo de estos son los trastornos causados por mutaciones, pero estos en lo que son los genes mitocondriales. El tercero son lo que son, válgame la redundancia, trastornos asociados a la impronta genómica, que pues la impronta genómica es el proceso biológico en el cual un gen o un conjunto de genes se van a encontrar marcados bioquímicamente indicando su origen parenteral, ya sea del padre o de la madre. Y el cuarto tipo son los trastornos que se van a asociar a un mosaicismo gonadal, que sería pues una alteración genética en la que pues una persona o un individuo existen 2 o más líneas celulares con un fenotipo diferente originado a partir del mismo cigoto y que solamente pues, va a afectar a células germinales, óvulos o espermatozoides y no va a afectar a lo que son las células somáticas. Le das a la que sigue, por favor. Bien, el primero que les mencionaba que son las enfermedades causadas por mutaciones en secuencias repetidas de los trinucleótidos. Aquí estas han sido una causa importante en lo que son los trastornos neurodegenerativos. En 1991 se descubrió que las repeticiones de trinucleótidos en expansión eran la causa de lo que es el síndrome del cromosoma X frágil. Y desde ahí se han determinado el origen de unas 40 enfermedades humanas, como por ejemplo ay, permítame, Acción. ¿me habla? Por ejemplo, la que ibas a decir, la ataxia de Ah, Friedreich. sí, ajá, la ataxia de Friedreich, que aquí por ejemplo si vemos en la tabla, la repetición de los trinucleótidos pues es guanina, adenina, adenina, que lo normal sería que tuviera pues el número de repetición de 7 a 34, pero ya como en sí en la ataxia, pues se va a tener repeticiones de 34 a 80 o bien a más de 100. Y pues en el síndrome del cromosoma X frágil, aquí la repetición es de citosina guanina, guanina, que el número normal de repeticiones sería de 6 a 55 y ya como ya en la enfermedad tendría un total de 55 a 200 repeticiones o bien a más de 30. También otra enfermedad de este tipo sería la distrofia miotónica, que aquí los nucleótidos repetidos pues es citosina, timina, guanina. El número normal de las repeticiones sería de 5 a 37, pero ya como tal en la enfermedad pues ya habría de 34 a 80 repeticiones o bien más de 100. También, bueno, aquí depende si afecta a lo que son regiones no codificantes o bien a regiones codificantes, que serían pues donde, como los intrones o los exones, estas partes. Entonces, ahí, si afecta a las regiones codificantes, pues vamos a tener a la atrofia espinovulvar muscular o enfermedad de Kennedy, a la enfermedad de Huntington, a el síndrome de Howe-River, las ataxias cerebelosas tipo 1, 2, 3, 6 y 7. ¿Y qué te parece? ¿Vas a hablar algo de la enfermedad de Huntington adelante o no? No, nada más del cromosoma X frágil. Sí, sí conoces. ¿Sí conoces cómo son los enfermos de la enfermedad de Huntington? No es tan rara, ¿eh? Sí, sí hay, y sí hay una buena cantidad de gente en la región. Y la mayor parte son familiares.
Pues Fijaos tienen cómo como que síntomas más bien signos que tienen que ver con el movimiento, ¿no? sí, no se pueden detener. ¿Sí? Tú los ves caminando y tienen un pasito para adelante y otro pasito para atrás. No pueden coordinar absolutamente nada. Es muy difícil comer para ellos. Ujú. Tienes que darle la comida en la boca y a ver si latinas, porque la verdad es que el movimiento depende de qué tanto está afectado todo el sistema para qué tanto es los movimientos. Por ejemplo, yo conocí una persona cuando estaba chiquillo. Yo veía que caminaba para adelante, para atrás y para adelante, para atrás. Y todas las hijas de él, todas tuvieron, ¿sí? Y todas han muerto, todos murieron por enfermedad de Huntington, pero los hijos no murieron por enfermedad de Huntington, ¿sí? ¿Por qué Ujú. crees que sea eso? Porque no tienen como tal lado de la herencia mendeliana, ¿no? De hecho, pues ha de parecer a lo que voy a explicar en el síndrome del cromosoma X frágil, A ver, donde el hombre es el portador, nada ajá, más lo transmite a las hijas y las hijas lo transmiten a todos sus hijos, ya sean hombres o mujeres. así es. Exactamente de eso se trata. Porque la Y no tiene ningún tipo de trastornos. Y la Y nada más lo único que te dice que es, pues que es hombre, ¿no? Ujú. Bueno, Ya, continúo. ahí. Le das a la siguiente, por favor, Felipe. Bueno, tenemos principios generales en este tipo de enfermedades. El primero es que las mutaciones se asocian a la expansión de los trinucleótidos, que estos compiten con los nucleótidos guanina y citosina y provocan que el DNA sea inestable. Y cuando la expansión es muy grande y sobrepasa un umbral, pues va a alterar la función del gen. El otro es la tendencia que tiene a expandir, que la tendencia que va a tener a la expansión o a expandirse va a depender del sexo del padre transmisor, o sea, dependiendo si es del padre o si es de la madre. Por ejemplo, en el síndrome del cromosoma X frágil, las expansiones ocurren durante la ovogénesis. Y en la enfermedad de Huntington, así voy a hablar de ella, este, se produce durante la espermatogenia. Bueno, ¿qué más? Se me fue la onda. Bueno, el tercero es que hay tres mecanismos a través de los cuales, pues, estas repeticiones son, pues, inestables y de alguna u otra manera, pues, van a provocar una enfermedad. Le das a la siguiente, por favor. Bueno, uno es la pérdida de la función del gen afectado, que sería el primer circulito que está a la izquierda, que aquí se produce más bien por lo que es un silenciamiento transcripcional, por ejemplo, en el síndrome de cromosoma X frágil. El segundo es la ganancia de una función tóxica, que es el que está del lado derecho, que pues esta es por alteraciones en la estructura de las proteínas y pues aquí se van a provocar ya sea la enfermedad de Huntington o bien las ataxias espinocerebelosas. Aquí pues algo que los diferencia es que, por ejemplo, el silenciamiento transcripcional se lleva a cabo en regiones no codificables Ujú. y en la ganancia de la función tóxica pues va a ocurrir en lo que es partes codificables. El tercero pues es la ganancia de la función tóxica pero mediada por el ARN mensajero, que es el que se encuentra el circulito de el segundo de izquierda a derecha, que como en el síndrome del temblor y ataxia asociado al cromosoma X frágil, se van a afectar partes no codificantes en el gen. Y pues como lo mencionaba, pues va a haber una acumulación de este ARN mensajero tóxico. En los trastornos que afectan a lo que son las regiones codificantes, se van a implicar los tripletes citosina, adenina, guanina, como en la de la enfermedad de Huntington.
que pues que estos repetidos pues van a codificar la poliglutamina en lo que son las proteínas, que estas pues se caracteriza por una degeneración neurológica progresiva y pues aparece de forma espontánea, de forma sorprendente, y entonces las expansiones de poliglutamina determinan lo que es la ganancia de la función tóxica en esta enfermedad, por ejemplo. Ya sea la proteína normal puede intervenir en la función de la proteína normal o bien puede que ésta adquiera una actividad fisiopatológica. ¿Le das a la siguiente, por favor? Ahora, hablando de lo que es el síndrome del cromosoma X frágil y el síndrome de temblor ataxia asociada al cromosoma X. Al cromosoma X frágil, ahí sí me faltó un frágil. Es un prototipo de enfermedad donde la mutación se caracteriza por una secuencia repetida de 3 nucleótidos, que sería de guanina y citosina. Ahora, en el síndrome del cromosoma X frágil es la segunda causa más frecuente de retraso mental después del síndrome de Down. Esta pues está causada por una mutación de trinucleótidos en el gen de la proteína FMRI, o más bien del gen de retraso mental familiar 1. Y aquí pues esta afecta a 1 de cada 1.550 hombres y a 1 de cada 8.000 mujeres. Y aquí lo que pues se podría decir que lo caracteriza es que parece que el cromosoma se encuentra roto, pero pues en realidad no lo está. Le das a la siguiente, por favor. Bien, ahora seguimos con las características. En los hombres se puede observar lo que es un coeficiente intelectual, un retraso mental con un coeficiente intelectual del 20 a 60. Y pues la base pues, molecular de este retraso mental se basa en la pérdida de la función de la proteína del retraso mental familiar, la que les mencionaba del FMRP. Cuando hay más de 230 repeticiones en la región del gen, este sufre pues una metilación, pero anormal, y pues se va a suprimir lo que es la transcripción de esta proteína. En el fenotipo característico vamos a tener que van a tener una cara larga, con una mandíbula grande, un paladar alto ojival, orejas grandes, evertidas, y macroorquídea, que pues serían testículos grandes. También van a presentar articulaciones hiperextensibles y el prolapso de la válvula mitral, que mencionaba el libro que se parece a los trastornos de tejido conjuntivo. Estas alteraciones no siempre se pueden reconocer a simple vista y en ocasiones pues suelen ser muy sutiles. La característica que más los distingue o la más distintiva pues es la macroorquídea en al menos el 90% de los hombres pues sí, de los hombres afectados. Le das a la siguiente, por favor. Bien, ahora en los patrones de transmisión. Los trastornos ligados al cromosoma X afectan a los hombres, pero hay patrones de transmisión que no se asocian típicamente a otros trastornos recesivos ligados al cromosoma X. Por ejemplo, el primero, que son los hombres portadores, que un 20% de los hombres portadores que se reconocen es mediante pues el árbol genealógico, y aquí las pruebas moleculares de la mutación
pues son normales a nivel clínico y citogenético. Aquí, como los hombres portadores transmiten este rasgo a través de todas sus hijas, como les mencionaba cuando me lo mencionó el doctor, tenemos aquí que, pues obviamente la mujer es el circulito, ¿no? Y los hombres el cuadrado. El hombre es el portador y solo transmite a las mujeres. Y aquí, si se fijan, pues la mujer le transmite hacia sus hijos, ya sea hombre o sea mujer. Pero aquí se podría decir que los nietos del hombre portador, o sea, el hombre inicial, pues van a ser hombres normales transmisores. El segundo son las mujeres afectadas, que afecta de un 30 a un 50% de las mujeres portadoras. Estas van a presentar un retraso mental y un número pues mayor, a diferencia de los demás trastornos recesivos ligados al cromosoma X. El tercero es el riesgo de efectos fenotípicos, que más que nada pues va a depender de la posición del individuo en lo que es el árbol genealógico. Por ejemplo, los hermanos varones del hombre transmisor, si nos damos donde es el hombre portador, los hermanos pues van a tener un riesgo del 9% de que sufran un retraso mental, pero si nos vamos ya a los nietos de este mismo hombre, pues estos van a tener un riesgo del 40%, o sea, como que va a ir aumentando el riesgo de que sufran estas características. El cuarto, pues, es la anticipación, que este es un fenómeno que consiste en que las características clínicas del síndrome de cromosoma X frágil van a empeorar con cada generación sucesiva. Es como si la mutación se fuera haciendo pues cada vez más grande cuando se transmite de un hombre a sus nietos o bisnietos varones. Aquí para el primer avance que se tuvo para los estudios fue el estudio del ligamento y en la resolución de estos fenómenos, y localizaron la mutación de lo que es del XQ27.3, que es donde se encuentra el gen FMR1. Sí. Los hombres portadores transmiten estas repeticiones a sus descendientes con pequeños cambios. Cuando se transmite por una mujer portadora, hay mayor probabilidad de una amplificación, lo que les decía que pues, puede afectar tanto a los hijos como a las hijas. Que esta pues va a ser responsable del retraso mental en la mayoría de los descendientes, hombres, y en el 50% de las mujeres. No está muy claro el por qué solamente al 50% de las mujeres sufren la enfermedad clínica, pero se encuentra relacionado con lo que es la ionización desfavorable, que esto es la frecuencia de las células con una actividad de cromosoma X portador de la mutación más alta. O sea, que haya un mayor número de células que tengan pues una predominancia en lo que es esta mutación. Le das a la siguiente, por favor. Bien, hablando de la proteína de retraso mental familiar, FMRP, esta es una proteína citoplasmática presente más que nada en lo que es encéfalo y testículo. Esta se va ¿Qué pasó, hija? ¿Se le fue la internet o qué pasó? A lo mejor le está fallando nada más, porque creo que sí está conectada. A lo mejor se le fue el sonido, ¿qué onda? ¿Sí, verdad?
reunión. Dice que la sacó la reunión, a ver si ahorita se mete, deje que se meta otra vez, doctor. O sea, ¿ya se nos va a acabar el tiempo o qué? No, es que como está fallando el internet, la Ah. reunión la sacó nada más a ella. Ah, perfecto. No, yo pensé que estábamos en el, ¿cómo se llama? En el Zoom, ya es que te da más 40 minutos. Sí, no, es su internet, ahorita se conecta. Ok. Creo que se me fue el internet de la lab porque en el celular sí tenía. Ya regresé. Ándale. ¿Desde cuándo no me escucharon? Desde hace ratito, como unos 3 minutitos. Bueno, voy a repetirlo de esta diapositiva. Ujú. Les decía que la proteína de retraso mental familiar es una proteína citoplasmática que va a estar más que nada en el encéfalo y en el testículo. Se va a unir a lo que es el ARN mensajero, que va a estar relacionado, asociado a lo que son los polisomas, en un 4% aproximadamente. Estos van a codificar proteínas que van a regular. ¿Cómo? Nada, Ah, que se me movió el celular. ok. Van a codificar a proteínas reguladoras de la función sináptica y pues su síntesis va a ser en lo que es el citoplasma, donde se va a unir al ARN mensajero y al momento en que estas son unidas, van a ser exportadas hacia el citoplasma, donde se van a Oigan, transportar a las dendritas. oigan, ya saben que se murió su payasito. Ya saben. Cepillín, ¿verdad? Sí, ya Cepillín, ya se murió. Pero no de COVID, ¿eh? Lo operaron y no aguantó la cirugía. Bueno, pues que descanse en paz. Sígale, hija. Bueno, ok. Misma proteína va a esta misma proteína va a suprimir la síntesis. Este mismo gen va a suprimir la síntesis de proteínas a partir de los ARN mensajeros ligados a lo que es la transmisión de señales de receptores glutamato metabotrópicos. Entonces, al momento en que esta se ve reducida, pues la proteína da lugar a un aumento en la traducción de los ARN mensajeros unidos en las uniones sinápticas. Entonces, esto va a traer consigo lo que son cambios permanentes en la actividad sináptica y pues en última instancia pues va a provocar un retraso mental. El temblor y ataxia asociado al cromosoma X, pues hay premutaciones en lo que es citosina guanina en el gen FMR1 mediante pues un mecanismo diferente, que era el tercero que les mencionaba de la función tóxica, y alrededor del 20% de las mujeres portadoras van a padecer lo que es una insuficiencia ovárica prematura, que pues aquí nos referimos a antes de los 40 años. Y más del 50% de los hombres portadores o bien transmisores, pues van a experimentar un síndrome neurodegenerativo progresivo, que pues se va a denominar temblor ataxia asociado al cromosoma X frágil, que pues aquí vamos a poder observar lo que son temblores intencionales y ataxia cerebelosa. Y pues esta puede evolucionar a parkinsonismo. ¿Te das a la siguiente, por favor, Felipe? Ahora seguimos con las mutaciones en genes mitocondriales. Aquí pues podremos hablar de la neuropatía óptica hereditaria de Lambert. Pues
por lo general, los genes pues siguen un patrón mendeliano, ¿no? Pero los genes mitocondriales no. Aquí un rasgo propio del ADN mitocondrial pues es la herencia materna. ¿Pero por qué la materna? Pues porque la cantidad de mitocondrias dentro de los óvulos es mayor que en el espermatozoide. Entonces, el complemento del ADN mitocondrial del cigoto pues va a derivar por completo del óvulo. Entonces, las madres transmiten a todos sus descendientes, pero solamente las hijas lo transmiten a su propia descendencia. Entonces, como podemos ver aquí, si está afectado, pues el hombre no transmite a su descendencia, que es lo del lado izquierdo, y del lado derecho, pues tenemos como la mujer es la afectada, transmite a sus hijos, siendo hombres o mujeres, pero pues solamente las mujeres son quienes lo transmiten a su descendencia. Se podría decir que como que separa cuando es el hombre el afectado. ¿Sí quedó claro? Así es, hija. Ok, bueno, hasta la siguiente, Felipe, por favor. Ándale, Felipe. Bueno, seguimos con la herencia mitocondrial, Ujú. que esta pues el ARN mitocondrial tiene 37 genes, 22 se transcriben por ARN de transferencia, 2 por ARN ribosomal y 13 codifican subunidades de enzimas de la cadena respiratoria. Entonces, las mutaciones de estos genes van a tener un efecto negativo, más en órganos que dependen de la fosforilación oxidativa, como por ejemplo el sistema nervioso central, el músculo esquelético, el músculo cardíaco, el hígado y los riñones. La ¿Otra vez le heteroplasma, estará fallando el internet a Nadia? ¿no me escuchan bien? Yo sí. ¿Quién no te escucha A mí bien? también. Ahora sí ya no te escucho. ¿Sí me escuchan? Ahora sí. Sí. Ok, bueno, voy a seguir. Déjenme apagar los datos del celular para que no consuma eso. Bueno, seguimos con si no me escucho me dicen, por favor. Bueno, seguimos con la heteroplasmia, que es la presencia de ADN mitocondrial de distintos tipos en la misma célula. Se dice que... Ay, ¿quitaste la presentación, Felipe? Ya se te fue. Es que estaba transmitiendo Felipe. Ándale, Felipe. Felipe ya no está en la reunión, se me hace que también lo sacó. Ya volví. ¿Dónde andabas? No, se me fue el internet. Ah, bueno. Me quedé con datos. Órale. También a mí se me fue, me tuve que volver a conectar. ¿En ¿Pero cuál? estás con datos, Felipe? ¿Ya se ve? No, déjala comparto yo entonces. No, si estás con datos, mejor Ajá. alguien que no tenga datos.
¿Sí Ajá, tienes la déjalo. expo? Sí. ¿Sí? Ujú, Ah, bueno. ahí voy. Sí se ve. Sí. Ay, creo que me pasé. Ya nos quedamos aquí, ¿verdad? Ahí estábamos. Bueno, les decía de la heteroplasmia, que esta, pues, es tener parte, a esto nos referimos que es tener parte del ADN mitocondrial mutante y tener otra parte del ADN mitocondrial nativo. Las enfermedades asociadas a la herencia mitocondrial, pues, son muy infrecuentes y van a afectar a lo que es el sistema neuromuscular. Aquí, pues, como les decía en la pasada, podemos hablar de la neuropatía óptica hereditaria de Ever. Leber, ajá, que es una Ever. enfermedad neurodegenerativa que pues se manifiesta con una pérdida bilateral y progresiva de la visión central. Esta se percibe de entre los 15 y los 35 años y al final se va a producir pues una ceguera total y pues va a tener posibles defectos en lo que es la conducción cardíaca y alteraciones neurológicas menores. Ahora la impronta genómica. Bueno, todos vamos a heredar 2 copias de cada gen autosómico. Al menos en algunos pues van a existir diferencias funcionales entre el alelo paterno y el alelo materno, que pues estas diferencias se van a deber a lo que son procesos epigenéticos, que pues, sería la impronta genómica. La impronta inactiva selectivamente a lo que es el alelo paterno o el alelo materno. Por ejemplo, si hablamos de una impronta materna, pues nos referimos a un silenciamiento transcripcional materno. Y si hablamos de una impronta paterna, pues nos referimos a un silenciamiento del alelo paterno. ¿Sí me expliqué? Sí. Para explicar esta impronta genómica, pues tenemos el síndrome de Prader-Willi y el síndrome de Angelman. El angelito. Luego. Bueno, continuamos con el síndrome de Prader-Willi, que del 60 o al 70% pues va a existir una lesión en lo que es la banda Q12, en el brazo largo del cromosoma 15, y en todos los casos la lesión va a afectar pues al cromosoma 15, pero al paterno, que a diferencia del de Angelman, pues en el Angelman van a ser va a ser de origen materno. Bien, el síndrome de Prader-Willi se caracteriza por un retraso mental, por una talla baja, hipotonía, una hiperfagia, profunda, obesidad, manos y pies pequeños y a su vez también hipogonadismo. Aquí en el síndrome de Prader-Willi no se ha especificado, no se ha encontrado un gen en concreto, sino más bien un grupo de genes, que va a ser el 15Q 11.2 Q13. Y ahí está. Y entre ellos se va a encontrar el grupo de genes que es el SNORP, que se va a codificar a ARN nucleolares implicados en la modificación de los ARN ribosómicos.
Entonces, cuando hay una pérdida de este grupo de genes, pues se van a relacionar con el síndrome de Prader-Willi. Ahora, el síndrome de Angelman, estos van a nacer con una lesión de la misma región cromosómica, al igual que el de Prader-Willi, pero va, como les mencionaba, de origen materno, y pues también van a sufrir lo que es un retraso mental, ataxia, convulsiones y una risa inapropiada o una risa pues muy expresiva. De hecho mencionaba que payasos felices, pero pues no se me hizo como que tan correcto, ¿verdad? El decirle No, o mencionarlo no, así. el término es desafortunado, como luego dice, porque no Ajá. puedes ver ni catalogar a una persona con este problema como un payaso feliz. No, es una risa inapropiada y punto. Ujú. Nada más, olvídense del payaso feliz. Es una risa inapropiada. Miren, hace mucho tiempo, o era hace una vez en la Facultad de Medicina, hace como 2000 años, yo tuve un alumno, haz de cuenta el muchachito, siempre se estaba riendo, siempre se estaba riendo, ¿sí? Hasta lo reprobaron por ahí. Algún maestro lo reprobó porque no dejaba de reírse. La pregunta es, ¿tendría una modificación de este síndrome o no? Porque aparte era bien inteligente el muchacho, pero tenía esa conducta, ¿sí? Yo lo identifiqué fácil, le dije, mira, luego le dije, oye, ven para acá a solas. Le dije, ¿de qué te ríes? Dice, no, doctor, así soy yo. Ah, perfecto, listo, vámonos. ¿Sí? Y así es, y así fue. Y no sé dónde quedó el muchacho, pero era muy, muy listo. Además era bueno para jugar softball también. Pero pues hay gente que tiene esa cara, parece que se está riendo, pero no necesariamente tenga el síndrome. ¿De acuerdo? Eso es desafortunadísimo. ¿Quién sabe quién lo acuñó? Bueno, ¿qué más? Para el diagnóstico de este síndrome, pues se basa en un estado de la metilación de los genes y por el método de Fish. La base molecular de estos dos síndromes anteriormente pues mencionados están implicados tres mecanismos. El primero son las deleciones, que pues aquí un gen o bien un conjunto de genes del cromosoma pues materno, que este sería en caso del de Angelman, se van a importar, o sea, se van a silenciar, y el único alelo funcional que se va a tener va a ser el paterno. Entonces, cuando se pierde por deleción, se va a desarrollar el síndrome de Prader-Willi, y la deleción del gen materno del mismo cromosoma pues va a dar lugar al síndrome de Angelman, y que pues se van a producir, o este mecanismo se va a producir en el 70% de los casos. El otro mecanismo es la disomía uniparental, perdón, que esta es herencia de dos cromosomas de una pareja, de un solo progenitor. Entonces el efecto que va a tener es que el paciente no va a tener un conjunto funcional de genes de los cromosomas 15 paternos no importados. En el síndrome de Angelman se produce una disomía uniparental del cromosoma 15 paterno, y esta disomía uniparental es el segundo más frecuente, de un 20 a un 25%. Y por último de estos mecanismos pues es la impronta defectuosa, que ya va de un 1 a un 4%, donde en el síndrome de Prader-Willi el cromosoma paterno es el portador de la impronta materna, mientras que en el síndrome de Angelman los cromosomas maternos portan la impronta paterna, o sea, no va a haber alelos funcionales.
Bueno, ahora pasamos a los métodos diagnósticos e indicaciones para la realización de las pruebas. Aquí la mayoría de estos se van bueno, más bien es muy difícil la elección de la técnica y de las indicaciones para estas pruebas, pero pues se va a centrar en lo que es la sensibilidad, la especificidad, la exactitud, la reproducibilidad de los métodos o otros factores como por ejemplo pues el costo, la mano de obra, la fiabilidad y el tiempo de la obtención de los resultados, que pues dependiendo de estos, pues las que más se adapten a las consideraciones, pues va a ser el estudio o el método diagnóstico que se va a llevar a cabo. Todo es muy caro, todo eso es muy caro. Y la mayor parte de las técnicas que usan, se usan solo en casos sumamente necesarios. Sí, yo creo que eso está fuera de posibilidades en familias mexicanas. Y en Estados Unidos, pues a lo mejor sus seguros médicos lo pueden pagar, pero la realidad es que son innecesarias para mí. ¿Sí? Son innecesarias. Todo se puede hacer pues con todo lo que es el dato clínico y todo, salvo casos donde no podamos saber qué tiene, qué síndrome es. Cuando tenemos un caso raro que no casa o que no cuadra en ningún síndrome, pues entonces está indicado hacer ¿cómo se llama? Un genoma para ver qué encontramos ahí y cuál exactamente lo que podemos ver para poder decir encaja en tal síndrome, aunque clínicamente no lo tenga. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Ahí también para esto, pues es como muy importante conocer el espectro de las anomalías que se tengan en los pacientes o en ese tipo de población. Ajá. Para de ahí, pues más que nada, pues ir descartando o irse más hacia, bueno, encaminando hacia un tipo de síndrome. Hay indicaciones para el análisis de alteraciones genéticas hereditarias, que la mayoría se va a llevar a cabo en periodos prenatales, postnatales y pues también en la infancia o ya con más edad. Aquí, ¿cuál sería la indicación? En la prenatal. Ahí está en el tercer punto. En el tercer punto del prenatal, ahí te dice perfectamente qué es lo que ¿Y se tienes que observa? hacer. Sí, lo primero que hace, primero obviamente que la que está una embarazada de 42 años, 45 o de 50, como la que yo atendí. ¿Sí? Uh-huh. Y luego le hacen ultrasonido y ahora en cuarta dimensión pues lo ves todo y ahí se ve que está alterado. ¿Sí? Uh-huh. Entonces tienes un síndrome de Down o tienes otra alteración ahí. Aquí entra la cuestión de ¿lo quieres o no lo quieres? Me refiero al aborto. En algunos estados, en Estados Unidos está perfectamente legalizado, pero bajo muchísimos consideraciones clínicas que deban tener para hacer eso. Y en este caso, aquí si tenemos una alteración congénita que no es compatible con la vida, es posible que sí se ordene un aborto como tal, porque es alguien que no va a sobrevivir. ¿Sí? Y en el postnatal, pues mira, por ejemplo, es muy variable. Yo conocí, porque yo la atendí cuando era estudiante de medicina, una muchachita de 15 años de edad con artrogriposis. ¿Sí has oído hablar de eso? No. Bueno, pues cuando yo estaba estudiando medicina, ya estaba en el 10º semestre más o menos, me llevaron a ver a esa niña. Y luego la vi, 15 años y tenía carita de perico. Y luego tenía los miembros inferiores, los dos, todos volteados, los miembros inferiores igual. Y entonces pues la estudié y vi que era una artroliposis. Y entonces en esa enfermedad pueden vivir hasta 15, 16, no más años. ¿Sí? Y el problema de ellos es que tienen en lo que se conoce como alteraciones renales, que pueden tener riñones poliquísticos o riñones en herradura y todo ese tipo de cosas. Y ahí qué vas a poder hacer, y no puedes hacer absolutamente nada. Ya tienes el diagnóstico, ya sabes que no va a vivir. Pues lo único que yo hice fue quitarle
En ese creo que tenía fiebre, alguna cosa, ya ni me acuerdo. Pues lo único que hice fue quitarle la fiebre y que siguiera igual, pues ¿qué más se le puede hacer? Ya no era susceptible de nada y al año siguiente murió. Obviamente, de acuerdo con los parámetros de esa enfermedad. Se llama artrogriposis. Y yo tuve la fortuna o la desfortuna de de tener 3 casos de sirenomelia. ¿Lo conocen? No lo había escuchado. La sirenomelia es una malformación congénita que tiene fusionados los fémurs, ¿sí? Es como si fuera un pez y al final se ven los dedillos como si fuera una aleta, ¿sí? Y los bracitos muy cortos y obviamente tienen toda una afección de toda la línea media. Tienen ano imperforado, tienen ausencia de, ¿cómo se llama?, de riñones, ¿sí? Pero si quieres tú ver bien eso, que, hay una niña que sobrevivió 10 años con este síndrome. Por ahí la vi, no me acuerdo en qué documental lo vi, pero se llama sirenomelia. Si te interesa, es más, si la encuentro yo el artículo por aquí o el video, se los mando para que vean eso, ¿sí? Entonces hay muchas Ujú. cosas que hay, pero pues no las conocemos. Bien, ¿qué más? Bueno, pues ya mencionó las indicaciones para lo prenatal. Ujú. Pasamos a lo postnatal, que pues es más que nada cuando se vean algunas malformaciones congénitas, pero múltiples, cuando se sospeche de un síndrome metabólico o cuando se pueda observar un retraso mental o un retraso del desarrollo, que pues no tenga alguna explicación. Otro sería la sospecha de una aneuploidía o una anomalía cromosómica sindrómica, o bien pues una sospecha de enfermedad monogénica. Ya en la infancia o con más edad, pues ya va más encaminado con síndromes de cáncer hereditario o enfermedades monogénicas atípicas leves o trastornos neurodegenerativos. En indicaciones, pero para análisis de alteraciones genéticas adquiridas, pues abordaje va a ser similar a los trastornos de la línea germinal y pues las indicaciones que se van a tener, por ejemplo, en el diagnóstico y tratamiento de cáncer, pues va a ser por la detección de mutaciones específicas que se van a adquirir en el tumor o alteraciones citogenéticas de algunos tumores. También la determinación de la clonalidad, que pues va a ser más bien como un indicador del origen neoplásico de una lesión. También la identificación de alteraciones genéticas, pero específicas, que pues estas pueden orientar a las decisiones terapéuticas directas, o sea, para decir cuál va a ser la, mm, pues sí, la decisión para la terapia, pero de una manera pues un poco más directa, también para la determinación de la eficacia de algún tratamiento y pues la detección de mutaciones secundarias resistentes a fármacos. Y en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades infecciosas, pues aquí va a ser la detección del material genético específico de algún microorganismo o bien en la identificación de alteraciones en el genoma de algunos microbios, que está pues que va a estar relacionada o asociada a las resistencias farmacológicas que estos puedan adquirir. Y ya sería todo de mi parte, seguiría Diana. ¿Quién sigue? O ya. Yo, doctor, nada más queda Dejé mi cambio parte. de diapos. ¿Qué queda? ¿Cuánto queda? ¿Dos diapositivas? No, nada más quedan ya los análisis, pero esos ya están más cortitos. Bueno, pues ándele. Todas nos Sí, quedó media hora. sí, nada más que me ayuden a proyectar Nadia, por favor. Ahí voy, ahí voy. Sí.
Ya se ve ahí. Sí, Nadia. ¿Ya? Ya. Bueno, ya vamos a comenzar con la parte final del tema, que pues empecemos con los análisis moleculares de las alteraciones genómicas. Le das a la diapositiva que sigue, por favor, Nadia. Bueno, en cuanto a este tipo de análisis, es utilizado, por ejemplo, cuando existe un número significativo de lesiones, ya sea asociado a una delesión o alguna duplicación, o también en el caso de que se presenten reordenamientos múltiples. En este tipo de situaciones, pues es recomendable el estudio mediante técnicas de hibridación. Por ejemplo, vamos a tener a la hibridación in situ fluorescente, o abreviado como FISH, que le das a la que sigue, por favor. Les acabo de enviar es un video cortito de sirenomelia para que vean la fotografía cómo se ve. ¿Ok? Sí, doctor. Vale, pues, ¿qué más? Ok. Bueno, en cuanto a este tipo de hibridación, que es la FISH, se van a ampliar sondas de ADN que van a reconocer secuencias específicas de regiones determinadas en el cromosoma. En este tipo de análisis es común que se empleen clones de ADN que previamente van a estar marcados con colores fluorescentes, así como se ve en la imagen superior izquierda, que son colores pues muy llamativos. Entonces van a estar marcadas estos clones de ADN y después van a ser aplicados sobre extensiones que se encuentren en metafase o en interfase. Y una vez que ya estén aplicados, pues se van a mezclar con el ADN genómico, que es el ADN diana. Algo común también de ese tipo de hibridación es que pues la sonda se va a hibridar, es decir, se va a mezclar con su secuencia homóloga. Y esto es debido a que, bueno, tiene el objetivo de que se marque la región cromosómica específica, y una vez que ya esté marcada, pues puede ser analizada mediante un microscopio. Así como se ve en la imagen de arriba, que se ven pues unas regiones de cromosomas que están más teñidas de colores fluorescentes, como de Sí, color rojo y verde. rojo. ¿Y Y luego? una de las principales aplicaciones que tiene este tipo de hibridación es por ejemplo, en muestras prenatales o en células de sangre periférica, así como en citologías por impronta de biopsia, como mencionó ahorita Nadia sobre la impronta, y también por ejemplo, tejidos de archivo. Doctor, ¿lo de tejidos de archivo se refiere a no sé, muestras que tengan aún en los laboratorios, o a qué se Sí, refiere eso? sí, lo que sucede es que cuando se hace un estudio, Uh-huh. sobre todo en Estados Unidos, si ustedes vieran donde, bueno, no sé si vieron una película de Indiana Jones, ya muy vieja, donde te ven unas almacenes enormes conteniendo un montón de cajas. Bueno, en Estados Unidos, las Fuerzas Armadas tienen un tipo de almacenamiento impresionante. Tienen prácticamente todas las muestras, todas, desde su origen. Y las tienen catalogadas desde bloques, ¿sí? Hasta laminillas y hasta un museo de tumores y de cosas que se ven en patología. Aquí en México solo el Hospital General tiene ese tipo de cosas, ¿sí? Tiene una gran cantidad de un museo de patología. El día que vayan al DF, si les gusta ver algo de patología orgánica, me refiero a tumores, a órganos, ahí está un museo excelente. Sí, obviamente que hasta que pase la pandemia, pues van a abrir, ahorita está todo cerrado. Bien, se refiere a eso, hija, se refiere a todo lo que tienen ahí para que se pueda, ¿cómo se llama? Trabajar. Por ejemplo, mira, para hacer una tinción de ZN, o sea, para búsqueda de bacilos tuberculosos, cuando yo pido uno, el técnico quien tiene que darme una muestra positiva de algo que ya fue anterior y hacer la comparación para saber si la tinción fue
buena. Ujú. ¿Sí? A eso, Sí, a eso se refiere. Siempre los tejidos de archivo son los que hacen la comparación. ¿Qué más? ok, gracias. También es aplicable este tipo de hibridación cuando se presentan alteraciones numéricas en el número de los cromosomas, es decir, cuando hay aneuploidías, Ajá. también para identificar translocaciones complejas o para análisis de amplificación génica. Y bueno, le hace la que sigue, por favor, Nadia. Después tenemos este otro tipo de análisis que es la amplificación de sondas dependiente de ligandos múltiples o por su abreviación MPLA. Le das a la que sigue, por favor. En este tipo de análisis vamos a tener que, bueno, resulta de la combinación de tres procesos, que es la hibridación del ADN, el ligamiento del ADN y la amplificación de PCR. Esto es, eh, bueno, es debido a que nos sirve para detectar deleciones y duplicaciones de cualquier tamaño, ya sea las que son, por ejemplo, anomalías que son muy grandes, que no pueden ser detectadas mediante PCR, o las que son muy pequeñas para poder ser identificadas mediante la hibridación in situ. Por eso es de que en este tipo de amplificación se mezclan ambas, tanto la hibridación como la amplificación por PCR, para poder tener pues un análisis más complementario, ya que pues no interfiere mucho el tipo del tamaño de la duplicación o de la deleción. En la, en la amplificación de sondas, en cada reacción va a utilizar un par de sondas que se van a unir a cada lado de la cadena de ADN que vamos a estudiar. Así como ven en la imagen pues en la imagen que ilustra, que tanto del lado izquierdo como del lado derecho se le hunden dos ondas y ya después se unen el ADN que está en medio, que es el ADN diana, que es el que se va a estudiar, se le unen a cada lado de sus extremos. Ujú. En este tipo de amplificación también nos aporta una información que es muy precisa para determinar la cantidad original del material genético, que pues en un inicio va a estar determinado por la localización de la sonda. Entonces, pues la diferencia de este tipo de amplificación con la hibridación in situ es que pues aquí no depende tanto del tamaño del estudio, bueno, de la deleción o de la duplicación, a diferencia de la hibridación. ¿Para qué se usa PCR? Esa es la reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? Sí, pero ¿para qué se usa aquí? O sea, aquí en la región se usa mucho. Pues, por ejemplo, yo sé que esa es la que están utilizando para, por ejemplo, pruebas de COVID, para leer determinar si está presente el ARN del virus. Ándale, ¿y en qué más? ¿Y antes del COVID? Eh, Los virus ARN, ¿cuáles son? por ejemplo, los de VIH. Los del papiloma humano, sobre todo. Cuando no hay una buena correlación Ajá, entre lo que se ve en la histología, en lo que se ve en la colposcopía, o que hay ciertas dudas en la histología y en la colposcopía y en todo, sí. entonces sí está indicado hacerles un PCR. ¿Sí? Porque no siempre tenemos, ¿cómo se llama? El patólogo no siempre va a hacer el diagnóstico exacto. Por eso cuando ve una biopsia o una citología le pone, si es citología le pone datos citomorfológicos de infección por virus del papiloma humano. Y si es un corte, le pone datos histológicos. Porque al final de todo no estamos viendo el virus, estamos viendo el efecto citopático que existe sobre el tejido humano. Eso es lo que se ve, ¿sí? Y cuando la cosa no está muy citológicamente no está muy clara, y en la colposcopía dicen que sí tiene, entonces, pues hacer un PCR va a salir de dudas, ¿sí? Pero aquí la cosa es que si tú le mandas a hacer un PCR a una paciente que no tiene datos colposcópicos ni citológicos de BPH y te sale positivo,
¿qué vas a hacer? ¿Le vas a decir que tiene virus de papiloma humano, ¿no? Para asustarla y le vas a decir que dentro de poco le va a dar cáncer, que es lo que hacen muchos ginecólogos, ¿sí? Entonces, como que no, ¿verdad? Como No. que primero hay que hacer la citología, y luego la colposcopía, y si tiene que tomar la biopsia, y por último, el PCR, ¿sí? Si es necesario, nada más. Muy bien. ¿Qué más? Le das a la que sigue, por favor, Nadia. Bueno, después tenemos a la inmunotransferencia de Souter. Le das a la que sigue. En este tipo de análisis, pues consiste en la hibridación de sondas, que también van a estar radiomarcadas, pero pues van a ser específicas de una secuencia con el ADN genómico que vamos a estudiar. Y este va a estar digerido previamente con enzimas de restricción y se va a separar mediante electroforesis en gel. Mencionaba que este tipo de análisis, bueno, la inmunotransferencia, no se utiliza con menor frecuencia, pero pues una utilidad que tiene este tipo de muestra, de análisis, perdón, es que son posibles detectar si hay algún cambio en la estructura del OSI, que viene siendo pues el locus. Y aquí como podemos ver en la imagen, que primero para hacer el análisis de gel para electroforesis, pues se utiliza un filtro de nitrocelulosa, que después se le va a aplicar papel secante. Y abajito vamos a tener en la imagen número 3, tenemos el ADN transferido al filtro. Aquí ya se le va a poner que son los que matiza como las rayitas azules. Y ya después se emplea la hibridación con una sonda del ácido nucleico, que va a ser el que vamos a estudiar. Y pues esto, la imagen 4, lo blanco supongo que es el papel secante, el que está en el punto 2. Sí. Y ya en el paso 5, la sonda se va a hibridizar con secuencias complementarias hacia la secuencia de ADN. Aquí ya podemos ver que hay una menor cantidad porque son las que ya están en el proceso de la hibridación. Y ya en el punto 6, el filtro se va a exponer hacia rayos X y vamos a tener un autorradiograma, que es como esta celdita en la que ya se exponen lo entiendo como que ya es para ver si hay una deleción o una duplicación, ¿no? Sí, claro. Ok. Le das a la que sigue, por favor, Nadia. Bueno, ahora vamos a continuar con la tecnología de matrices citogenómicas, que algo también distintivo de este tipo de tecnología es de que, a comparación de la FISH, la hibridación in situ, en esa como se requiere un conocimiento previo de la región o de las regiones cromosómicas que vamos a estudiar, en este tipo de tecnología de matrices citogenómicas no es necesario que haya un conocimiento previo, ya que pues se utiliza la tecnología de micromatrices para poder tener un examen genómico global. En cuanto a este tipo de tecnología, se desglosa otros dos tipos de análisis. Le das a la que sigue, por favor, que es la hibridación genómica comparada en matrices, que se abrevia como CGH de matrices. En este tipo de hibridación, vamos a tener que el ADN de prueba junto con un ADN de referencia, que va a ser el normal, el que no vamos a hacerle nada, ambos tipos de ADN van a ser marcados con colorantes fluorescentes también, como en la FISH. Se van a marcar con colorantes fluorescentes y ya después estos dos ADNs se van a hibridar, es decir, se van a mezclar. Cuando ya se hayan mezclado, pues se van a colocar sobre un portaobjetos, que dicho portaobjetos va a tener sondas de ADN que van a cubrirlo todo. Se colocan sobre el portaobjetos para poderlos apreciar mejor. Entonces, ya después de que se colocaron y que ya se hibridaron, podemos tener, digamos que, dos posibles resultados, ya que cuando la muestra se tiña, cuando nuestros resultados sean, digamos que de color verde fosforescente, quiere decir que
que presenta una deleción o una duplicación focal, cuando está en color verde o ya sea en rojo. Pero si tenemos nuestro resultado muestra, digamos que manchitas de color amarillo, y esto igual va a ser en color fluorescente, indica que o sea, que sí se hibridó correctamente, porque algo que me parece importante de este tipo de análisis es que en cada localización de las ondas se va a comparar el grado de unión del ADN. Sí, Como, claro. como vemos en la imagen, pues tenemos nuestros dos ADNs, que es el rojito y el verde. Y ya pues se mezclan y se colocan sobre un portaobjetos. Y aquí podemos ver, aquí como les dije ahorita, el verde, los puntitos de color verde nos indican, bueno, una deleción del ADN tumoral. Y en el rojo, eh, aquí es una deleción y en el rojo expresa una amplificación. Si se fijan, como que cuando hay un color verde y uno rojo, indica que hay algo que está pues anormal. Y cuando está en color amarillo, pues expresa que el resultado es normal, que no hay alguna deleción o duplicación de la muestra. En este caso, pues del ADN que estamos estudiando. Le das a la que sigue, por favor, Nadia. Te digo una cosa, ya voy a entrar al otro grupo en 10 minutos, así que ¿es tu última o ya? No, todavía faltan otras poquitas, doctor. Porque ya tengo clase a la 1. Si quieres, nada más serás tú la última. Sí, A ti. Tú eres la última, ¿verdad? sí, soy yo, nada más. Y ya. Bueno, pues termino de la ver hasta a ver donde alcanzamos. Bueno, si quieres que lo doy más rápido ya para acabar. Pues fija, porque si no, este, los del otro me van a comer vivo. A ver. Bueno, le das a la que sigue, por favor, Nadia. Y ya como parte de las tecnologías tenemos la que es la matriz de genotipado de SNP, que SNP significa polimorfismo de un único nucleótido. Y pues lo que hay que destacar en este tipo de prueba, perdón, es que las matrices de SNP son utilizadas para detectar anomalías en el número de copias en pacientes pediátricos cuando el cariotipo es normal, pero cuando hay una sospecha de alguna anomalía cromosómica estructural. Y pues esta era la única aplicación que le daban. Solamente decían que, por ejemplo, era útil en caso de malformaciones congénitas o en retrasos del desarrollo, o también como es el caso del autismo. Le das a la que sigue, por favor. Bueno, ahora tenemos los marcadores de polimorfismos y diagnósticos molecular, que en este tipo de marcadores, la utilidad que le dan es que resulta importante en ámbitos que son para determinar la familiaridad, así como la identidad de trasplantes, cuando queremos hacer pues un trasplante de órganos, también en estudios de genética del cáncer, así como para pruebas de paternidad y en estudios forenses. Y en cuanto a este tipo de marcadores, le hace la que sigue. Vamos a tener a los polimorfismos o análisis pangenómico, que se abrevia como GWAS. En los WATS, por decirlo así, le hace la que sigue. En este tipo de estudios se va a examinar el genoma completo de extensas cortes de pacientes, es decir, de extensas muestras de varios pacientes, ya sea si tengan o no la enfermedad. Esto es con el fin de detectar si hay alguna variante genética o algún polimorfismo que esté representado específicamente en los pacientes que padezcan la enfermedad. Y una vez que ya esté identificada la región del genoma que contiene ya sea un gen o los genes variantes, se establece una base se establecen investigaciones para saber cuál es el factor causal, pero tomando en cuenta el gen que presentó la variante o los genes que hayan tenido la variante. Le das a la que sigue, por favor. Continuamos con las alteraciones epigenéticas, que ahorita también nadie las mencionó. Le das a la que sigue, que pues en cuanto a epigenética,
vamos a tener que esta es, bueno, se define como el estudio de las modificaciones hereditarias del ADN o de la cromatina, pero que no van a modificar la secuencia del ADN en sí misma. En este tipo de alteraciones epigenéticas, la expresión genética suele estar correlacionada con el nivel de la metilación del ADN. Esto es importante porque, por ejemplo, como cada vez hay un número mayor de enfermedades, pues ese tipo de análisis de muestra debe ser sometido a un análisis de la metilación de promotores. Un ejemplo de ese tipo de muestra de enfermedad en la que puede ser aplicable es, por ejemplo, en el síndrome del cromosoma X frágil, que ahorita Nadia fue lo que estuvo comentando sobre las alteraciones epigenéticas. También es útil para el diagnóstico del síndrome de Prader-Willi y también el de Angelman. ¿Le hace la que sigue, por favor? A la que sigue también, por favor. Y a la que sigue, porque ya no estamos. Ya voy a acabar. En cuanto al análisis del ARN, pues es muy, bueno, es más común de que lo escuchemos, dado que pues el ADN ejerce sus efectos celulares a través de la expresión del ARN, pero el ARN mensajero contiene secuencias que van a codificar todos los genes expresados y muchas veces es sustituido para reemplazar los estudios en el ADN. Una de las ventajas de este tipo de análisis es que es más estable y también es muy útil para la detección y cuantificación de virus de ARN, como es el virus del VIH y también el virus de la hepatitis C. Y otra utilidad que se le da a este tipo de análisis del ARN es para la estratificación molecular de tumores. Por ejemplo, mediante el análisis de ARN mensajero. Y le hace la que sigue, por favor, Nadia. Y ella a la que sigue. Bueno, aquí tenemos ahora la secuenciación de próxima generación, que pues consiste en designar diversas, bueno, es un conjunto de tecnologías de secuenciación de ADN que son capaces de generar un gran volumen de datos de secuencias de forma masiva. Es decir, en ese tipo de tecnologías es para cuando queremos hacer estudios de ADN, pero en masa, ya no de una sola muestra, sino de varias muestras de varias personas. Y en cuanto a ese tipo de tecnologías, tenemos un ejemplo que son las aplicaciones clínicas de la secuenciación del ADN por NGS, que en este tipo de, las aplicaciones que se le dan a estas tecnologías, digamos que se dividen en 3 tipos de secuencias, que es la secuenciación dirigida, que esta va a ser aplicada sobre un gen o un juego de genes. Digamos que vamos de menor a mayor. Una ventaja de este tipo de secuenciación es que pues es menor en costos, así como en tiempo y el gasto requerido para la interpretación de los resultados. En la secuenciación del exoma completo, que se abrevia como WES, esta nos ofrece una amplia perspectiva de las mutaciones que codifican proteínas. Aquí ya va a agarrar una mayor cantidad de muestras. Y por último tenemos la secuenciación del genoma completo, que pues ya es un estudio ahora sí ya de todo, de todo el material genético. Y este tipo de análisis de ADN, como mencionó el doctor hace ratito, es el tipo de análisis más exhaustivo que se le puede realizar a una persona, porque aquí ya se va a analizar ahora sí toda la secuencia completa del ADN, de una persona, y pues nos aporta información muy útil porque pues ya es más completo, pero también pues es más caro. Y pues ya sería todo ahora sí de parte del equipo y de mi doctor. Entonces, nos vemos mañana a las 7, jóvenes. Sí, doctor. Con Sí, doctor. puros hombres. Dale, ya si las mujeres no quieren aprender lo que sigue, güey, no es bronca de ellas. ¿Con qué mujeres o no?
Perdón, doctor, ¿puede repetir lo último? Es que se desfasó el sonido. En en el equipo que sigue, ¿hay mujeres? Sí, doctor. Pero podemos exponer los hombres sin problema. Ah, bueno, sale pues, nos vemos mañana a las 7. Bye. Hasta mañana, doctor. Mañana.